Ok. Reciban la más cordial bienvenida a este webinar titulado Oportunidades para el desarrollo de capacidades de investigación y acción para la equidad en salud en América Latina. Actividad organizada por la Red de las Américas para la Equidad en Salud, RAES, y el Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Antes de continuar, informo a los participantes que esta sesión cuenta con servicio de interpretación de idiomas. Para acceder a este servicio, por favor, hagan clic en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla de Zoom y seleccionen el canal en su idioma de preferencia, español o inglés. Si no aparece el globo, busquen los tres puntos que dicen más y desde allí seleccionen interpretación y luego español o inglés según su idioma de preferencia. Si han conectado desde un teléfono, iPad o tablet, toquen la pantalla, presionen los tres puntos ligados a más y en la esquina inferior derecha de su pantalla, ¿no? Hagan clic en interpretación de idiomas, seleccionen español o inglés según su idioma de preferencia y en la parte de arriba a la derecha presionen el botón que dice finalizar, listo, ¿no? También pueden optar por silenciar el audio original para una mejor experiencia de escucha. Se solicita a la audiencia mantener apagados sus micrófonos y cámaras durante las presentaciones. Se les agradece que escriban sus nombres en el chat y de dónde nos acompañan a modo de registro de participantes. Se instará al público a que envíen sus consultas a través del chat. Habrá un espacio final al final de la sesión para el intercambio con la audiencia. Entonces, ahora sí me puedo presentar. Yo soy el doctor Carlos Cáceres, soy médico, maestro en salud pública, doctor en epidemiología, profesor de salud pública y vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también miembro del Consejo Directivo de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, RAES, ¿no? Seré el moderador de esta actividad. Antes de darle inicio, quisiéramos tomar un momento para rendir un sentido homenaje a la doctora Rocío Sáenz Madrigal, exdirectora ejecutiva de la red, cuya reciente partida el pasado 15 de marzo en San José de Costa Rica ha dejado una profunda huella en la comunidad de salud pública de nuestra región. Las reflexiones que hoy nos convocan fueron temas centrales en el pensamiento y la acción de la doctora Sáenz. Ella insistió en la importancia de fortalecer la producción de conocimientos de América Latina para definir nuestras prioridades en salud. La doctora Sáenz fue una líder comprometida con la equidad en salud, una firme defensora de los derechos humanos y una impulsora incansable de espacios de articulación regional como la Red de las Américas para la Equidad en Salud. A lo largo de su trayectoria promovió con claridad y convicción la necesidad de fortalecer las capacidades regionales, de construir respuestas desde y para nuestros contextos y de avanzar hacia sistemas de salud más justos, integrados y centrados en las personas. Más allá de sus contribuciones técnicas y políticas, quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado, recordamos su calidez humana, su generosidad y su profunda vocación por transformar realidades desde el trabajo colectivo. En ese sentido, este espacio no solo busca analizar un contexto cambiante, sino también avanzar en una agenda que ella impulsó con convicción, una agenda orientada a la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de capacidades regionales para la investigación y la acción en salud. Hoy dedicamos este espacio a su memoria, con gratitud por su vida y compromiso con continuar el camino que ayudó a trazar. Que este diálogo sea también una forma de honrar su legado, continuando el trabajo colectivo por una región más equitativa, con mayor capacidad de decisión sobre su propio desarrollo en salud. En cuanto a este webinar, este es el primero de los tres de la serie titulada América Latina ante los nuevos escenarios de la salud global: equidad, gobernanza y liderazgo joven, a desarrollarse durante el mes de abril en el marco de la Semana Mundial de la Salud Pública, gracias a la coordinación de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, con diversas alianzas estratégicas. A través del diálogo, este webinar tiene como objetivo revisar la situación actual de la equidad en salud en las Américas, proporcionando definiciones clave y marcos conceptuales que faciliten una comprensión compartida, compartida del campo, ¿no? Asimismo, se explorarán las principales
los principales desafíos que enfrenta la región, incluyendo la necesidad de establecer una agenda integral, asegurar financiamiento sostenible, desarrollar mecanismos efectivos de colaboración y definir métricas adecuadas para evaluar los avances en investigación y acción en equidad en salud. A partir de este análisis, la sesión examinará oportunidades para fomentar la colaboración transfronteriza, particularmente en el impulso de investigaciones que aborden desafíos regionales compartidos, como la salud y el bienestar de las personas trabajadoras migrantes. También se buscará identificar los tipos de investigación y acción colectiva necesarios para fortalecer la equidad en salud en las Américas, destacando ejemplos prácticos de enfoques colaborativos que permitan hacer frente a estos retos complejos. En el marco de la Semana Mundial de la Salud Pública, este webinar ofrece un espacio para reflexionar críticamente sobre el panorama actual de la equidad en salud en la región e identificar rutas estratégicas para avanzar hacia esfuerzos de investigación colaborativos, sostenibles y con un enfoque regional. Muy bien, podemos ahora pasar a la primera intervención de las tres que vamos a tener en esta sesión, ¿no? La primera presentación, para la primera presentación me permito presentar a Luis Fernando Solís, investigador y consultor, licenciado en promoción de la salud y máster en gestión educativa y liderazgo. Él trabaja en el Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud, CICES, de la Universidad de Costa Rica, como investigador y coordinador de comunicaciones de la Red de las Américas para la Equidad en Salud. Actualmente es miembro representante de América Latina en el Consejo de Profesionales Jóvenes de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y coordinador del Grupo Regional de Profesionales Jóvenes de las Américas, RAES Joven, así como co-chair del Movimiento por la Equidad en Salud Sostenible, SHEM. La participación de Luis Fernando se titula Avanzando la equidad en salud en las Américas, marcos conceptuales, desafíos y oportunidades para la acción, en representación del Consejo Directivo y de la Secretaría Técnica de la Red de las Américas para la Equidad en Salud. Entonces, tienes 15 minutos, Luis Fernando, para tu presentación. Por favor, procede. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cáceres, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este primer webinar de esta serie. Es para mí un placer también sumarnos desde las RAES por cuarto año consecutivo en la conmemoración de lo que es la Semana Mundial de la Salud Pública. Un placer compartir también con la doctora Jerry Akemans, la doctora Linda Force, por supuesto con usted, doctor Cáceres, y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en honor también a la doctora Rocío Sáenz, cuyo legado seguiremos llevando adelante por la equidad en salud en nuestra región. También un agradecimiento al equipo técnico y logístico que nos acompaña el día de hoy, que nos están apoyando con que este webinar pueda fluir de la manera más organizada. Mi nombre es Luis Fernando Solís y quisiera compartirles un poco de las reflexiones que hemos venido teniendo a lo interno de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, entre el Consejo Directivo, la Secretaría Técnica y por supuesto en vinculación con todas las alianzas claves que trabajamos a lo largo de nuestra región. Y para esto quisiera iniciar por compartirles un poco qué es la red, ¿verdad? La red, la RAES, Red de las Américas para la Equidad en Salud o Health Equity Network of the Americas en inglés. Es una plataforma donde interactúan diferentes disciplinas en términos de investigación, docencia y acción social y donde también interactúan muchas visiones a nivel estratégico, a nivel político, donde lo que buscamos en esencia es la gestión, el intercambio y la difusión del conocimiento por la equidad en salud. Esta red nace en 2017 en la Cumbre sobre Equidad en Salud en las Américas en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, en México, y es acá donde se definen sus líneas estratégicas, se consolida su consejo directivo y se ubica inicialmente, como sucede en la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hacia 2020, la RAES se traslada a la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud, y es acá donde actualmente tiene su sede, ¿verdad? Pero con un trabajo muy articulado a nivel regional y también con diferentes alianzas a nivel global.
Hacia 2021, la RAES consolida su Secretaría Técnica en Costa Rica y desde acá las diferentes líneas y áreas estratégicas desde las que trabaja en términos de educación, investigación, por supuesto, trabajo en red y comunicación, obviamente liderada o gestionada de diferentes procesos que permiten también su sostenibilidad. Y a lo largo de este proceso, después de 2021 y hasta el día de hoy, hemos venido identificando diferentes necesidades en nuestra región en el desarrollo de capacidades para la gestión del conocimiento y la investigación, particularmente en el tema de equidad. Esto nos ha permitido acercarnos a través de diferentes revisiones bibliográficas, análisis documental, deliberación de personas expertas en el tema sobre equidad en salud e identificar cuáles son estos diferentes enfoques que actualmente sostienen el trabajo por la equidad. Y de alguna forma la revisión nos ha permitido identificar esta evolución histórica de diferentes corrientes del pensamiento sobre equidad, como algunos de los autores que podemos ver acá, ¿verdad? Que podrán sonar bastante reconocidos y que en términos generales nos dan algunas nociones a nivel teórico y conceptual en cómo ha venido evolucionando el concepto de la equidad a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Pasando desde conceptos o elementos que atienden a las libertades, a la justicia y al desarrollo de capacidades. Y esto a partir también de diferentes modelos explicativos relacionados con la equidad, como los socioepidemiológicos funcionalistas, marxistas y etnoepidemiológicos. Pero más allá que profundizar en en estas corrientes históricas y de pensamiento, nos han surgido diferentes cuestionamientos, diferentes preguntas para reflexionar y para debatir, que son justamente a partir de las cuales quisiéramos arrancar en este webinar y que tienen que ver con realmente a partir de toda esta evolución histórica, la equidad, cuál es el concepto que estamos utilizando en nuestra región, que hemos venido utilizando históricamente en nuestra región en términos de equidad, y cuál es el que quisiéramos utilizar respecto a nuestra propia realidad como región. ¿Verdad? Y reflexionar en torno a si hay diferencias entre uno y otro y cómo podríamos subsanar esas diferencias y esos posibles vacíos. Algunos de los hallazgos o de las reflexiones que hemos tenido más a nivel profundo en este sentido es que realmente lo que vemos es que la equidad se continúa presentando como algo más conceptual, teórico y aspiracional a futuro, a lo que quisiéramos llegar, pero no como el proceso en sí mismo que nos permite construir sociedades justas. También se identifica que hay diversas iniciativas vinculantes en materia de cuidados, de salud pública, de promoción de la salud, acciones centradas en las personas, pero que no precisamente se definen como iniciativas de equidad. Y lo que sí es que en términos de la operacionalización de la equidad, tanto en el diseño como en la implementación de política pública en salud, hay pocos ejemplos documentados en este sentido y la equidad continúa siendo medida a partir de la medición de las desigualdades y no exactamente la medición de la equidad. Desde la RAES nos hemos planteado un marco de abordaje para la equidad que parte de la equidad como justicia social, como un principio que orienta la toma de decisiones y que además atiende a los derechos humanos y por ende es un proceso que se orienta a eliminar las desigualdades que además sabemos son evitables, injustas y sistemáticas. Y todo esto a partir de cuatro pilares fundamentales que tienen que ver con la determinación social y los determinantes sociales y también la determinación estructural, con todas estas desigualdades que continúan presentándose en las estructuras sociales y que de alguna forma modifican las condiciones de vida, de trabajo, de territorio, las relaciones de poder. Por otra parte, un enfoque estrictamente intersectorial que nos permite entender que la equidad y la salud deben de estar presentes en todas las políticas y que deben integrar también elementos de desarrollo social, ambiental y humano y de alguna forma trabajar mediante respuestas sistémicas y que aborden, digamos, la sociedad como un todo. Por supuesto que en nuestra región el componente de participación de las comunidades es también un criterio esencial, puesto que son las personas las que nos permiten realmente conocer esas realidades
a través de procesos de investigación que también trascienden hacia la acción con participación de las personas, que incluye las voces que han sido históricamente excluidas y que se enfoca en los derechos de estas personas. Y donde interactúan diferentes disciplinas, como lo mencionábamos antes, y también que tienen que ver con diferentes áreas del conocimiento. Todo esto lo buscamos desde una orientación a la acción transformadora, donde podamos producir evidencia creada desde lo local, desde los territorios y que pueda ser llevada hacia lo global para la transformación de las políticas públicas, incidir en políticas públicas, pero además implementar estas políticas públicas y monitorearlas para confirmar si los resultados que estamos buscando son los que estamos alcanzando. Desde las RAES nos hemos planteado que la equidad debe ser también algo que nos atraviesa como seres humanos a cada una de las personas que trabajamos en el componente de equidad. Debe ser asumida desde la identidad, desde lo más central de las personas que estamos involucradas en estos procesos, como una filosofía y como una convicción que nos atraviesa personalmente y que se refleja en nuestra labor profesional. De allí que las personas, las poblaciones, las comunidades, las familias son un ente, un agente clave en los procesos que desarrollamos, en la medida en la que buscamos que haya una máxima capacidad de ser, hacer y sentir, ¿verdad? Como se plantea en algunas teorías sobre el desarrollo humano. Y desde esta perspectiva buscamos que se pueda trascender el logro de la salud al logro del bienestar, es decir, a ese alcance del desarrollo social, donde la salud se comprende como un concepto integral, integrado, pero también sistémico, holístico y complejo. ¿Verdad? Y además donde se prioriza las posibilidades con las que se cuenta y las facilidades que se tiene o no se tiene para lograr esas posibilidades, ¿verdad? Más allá de la prestación de servicios de salud, cómo las personas realmente pueden y qué facilidades tienen para lograr alcanzar la salud. Y en este sentido, por supuesto que la equidad, más que un concepto, es un proceso y es acción que va a lo largo de todas las intervenciones, o debiera ir a lo largo de todas las acciones y no solo al final como un resultado, ¿verdad? Desde esta perspectiva, entonces, comprendemos la equidad como un eje transversal que atraviesa la normativa, la legislación, la política y que permitiría desde esta perspectiva realmente lograr cambios profundos. Pero esto requiere, sin lugar a dudas, compromisos a nivel político, requiere reformas sociales para realmente contemplar la equidad como este eje transversal y como este principio que orienta la toma de decisiones, con enfoques que tienen que partir desde la intersectorialidad e interinstitucionalidad y también que articula con los agentes sociales locales, territoriales en los espacios comunitarios. Y que esto permita también en paralelo una relación entre la equidad con la salud y por supuesto con la justicia social. Pero bueno, ¿cómo desarrollar este posicionamiento y este concepto integrado y pertinente en salud para la región? Esto nos ha hecho pensar en algunas reflexiones como que nos permiten resumir en la importancia de construir con las personas como agentes claves donde la diversidad y las interseccionalidades son los que orientan nuestro accionar desde la academia y desde las, digamos, instancias más de carácter político y en la toma de decisiones. Además, es muy importante que tengamos conciencia y conocimiento sobre cuál es el impacto real que están generando nuestros enfoques en el abordaje de los pueblos y los territorios, ¿verdad? Y ser suficientemente autocríticos en los procesos que estamos desarrollando para identificar qué tanto nuestras metodologías están realmente transformando o qué tan necesario es adaptar esas metodologías y esas formas de acercarnos. Por ejemplo, valorar si la estratificación por ingresos es la mejor forma de abordar las desigualdades o si estas respuestas requieren ser adaptadas también a las desigualdades que históricamente se presentan en nuestra región. Y sin lugar a dudas, esto implica que haya evaluación de las iniciativas que estamos desarrollando y que la equidad pueda literalmente aplicarse en las políticas transversalmente.
De esta forma, tendríamos que también pensar cómo se está incorporando la equidad en el diseño de las políticas y cuáles son los indicadores actuales que nos permiten medir la equidad, porque realmente sabemos que muchos de los indicadores actuales realmente lo que están midiendo es la desigualdad. Y esto nos implica también estandarizar en nuestra región cuál es el posicionamiento que estamos manejando en equidad para a partir de ahí poder trabajar de forma colaborativa desde una perspectiva tanto individual como colectiva, pero también familiar, comunitaria, donde lo local se lleva a lo global y también permite transformaciones desde esas realidades que están aconteciendo en los escenarios más comunitarios, con sensibilidad, por supuesto, hacia el medio ambiente y los ecosistemas, que sabemos es una realidad difícil en este momento. Algunos retos que pensamos que persisten y que siguen pendientes es precisamente a partir de lo anterior, qué protagonismo estamos dando a los grupos y a las poblaciones con las que trabajamos. Y vean que acá los retos los planteamos más en términos de preguntas, porque realmente queremos buscar de forma colaborativa y cooperativa las respuestas a estas preguntas que han surgido a lo interno de la red. También cómo podemos utilizar las herramientas que actualmente disponemos de investigación, de generación de evidencia para realmente comprender la equidad en salud e influir en la toma de decisiones, articulando la agenda política de la región en equidad para que atienda específicamente a las prioridades que requerimos en nuestra región. Y a partir de allí definir nuestra propia agenda regional que sea integral, integrada, sistémica y que nos permita promover la equidad, ¿verdad? Esto implicaría, por supuesto, también de alguna forma empezar a ampliar o pensar cómo ampliar y diversificar las oportunidades de financiamiento para el desarrollo de investigación y acción que aborde estas prioridades regionales y pensar también en los indicadores, cómo se están aplicando y si están verdaderamente midiendo la equidad o solamente nos quedamos en la medición de la desigualdad para posteriormente poder llegar a integrar la equidad en la toma de decisiones políticas y en el rediseño de estos indicadores. Por lo que partimos de la premisa de que requerimos pensar en cómo establecer y reforzar la colaboración regional para lograr llegar a diferentes acuerdos en estas cuestionantes. De mi parte sería todo por el momento y quedo muy atento a sus comentarios o preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, por haber sido tan escrupuloso con el tiempo. Creo que en realidad estamos justo, de hecho tenemos 2 minutos de adelanto, así que está bien. Eh, Déjeme ver nomás. Podemos ahora pasar, porque saben que después vienen preguntas hacia el final, un espacio de preguntas. Entonces, podemos pasar a la siguiente presentación, ¿no? Y nuestra siguiente expositora es la doctora Linda Forst. La doctora Forst es médica especializada en medicina interna y medicina del trabajo. Es profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago y dirige un centro colaborador de la OMS en salud ocupacional y ambiental. También dirige el Centro de los Grandes Lagos para la Salud y el Bienestar de los Trabajadores Agrícolas, que es un centro del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional dedicado justamente a la seguridad y la salud en la agricultura. A través de la investigación y la divulgación, el Centro para Trabajadores Agrícolas tiene como objetivo apoyar la salud y el bienestar de los trabajadores agrícolas, inmigrantes y temporales contratados en Illinois. Y esta mano de obra temporal procede principalmente de México y Centroamérica. Colaboramos con redes de atención sanitaria, organizaciones de servicios jurídicos, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que prestan servicio a quienes trabajan en cultivos de campo, horticultura y producción ganadera, ¿no? Entonces, la doctora Forst nos brindará la conferencia titulada Migración laboral y equidad en salud, fortaleciendo la salud y el bienestar de las personas inmigrantes en el trabajo. También, asimismo, la doctora Forst cuenta con 15 minutos para realizar su presentación. Doctora Forst, por favor, adelante. Gracias. Thank you for having me here. Can everybody hear me okay? Yes. Okay.
I'm very pleased to be here today. Thank you so much for the invitation. I feel passionate about the issues that we're talking about today, and also I love hearing from other people about their experience and perceptions of what is needed here. Certainly, labor migration unites us across the Americas, and so I'm happy to be able to use this as an example, really, of how health equity can be applied in a very concrete way. Next slide, please. Just to say that most of the funding for the work that I do comes from the National Institute for Occupational Safety and Health in these 3 different grant programs. Next slide, please. Okay, so if we look at the issue of labor migration, we can see that in 2024, there were over 250 million migrants around the world. And if you look at the blue star in the upper right corner of this graph, about 168 million of those migrants are migrating for work, or are so-called labor migrants. The definition of labor migrant varies quite a bit. One definition is that labor migrants are individuals who move either within their country or across borders to find temporary and seasonal employment. Next slide, please. So here's another graphic of migrants. There are about 285 million migrants in the world. And in the upper right corner, you can see of the left-sided graphic, you can see about 168 million of them are in the labor force. And if you look below that, 155.6 million of them actually are working. So 12.1 million of them are looking for work, but not yet in the labor force. And if you take a look over at the right side, the graphic on the right side, you can see the receiving countries or so-called host countries. And you see that North America is a big host country. Latin America and the Caribbean is smaller. And then Europe, of course, and the Arabian Peninsula are also big receivers of labor migrants. Next slide, please. What do labor migrants work in? Where do they work? Around 7% of men and women work in agriculture. The next highest area of their work is in industry, and that includes manufacturing. Sorry, I'm getting pop-ups of questions in my feed here. Excuse me for the delay there. So around 12 to 25% of individuals are working in industry, that's manufacturing, trucking, and so on. But the vast majority of labor migrants work in the service industry. They're working in hosting services in healthcare, home health, elder care, child care, and so on. And that's pretty common across the globe. Next slide, please. So what about the United States specifically? Clearly, that's the easiest for me to talk about. There are about 163 million people employed across the United States. That is in general. About 62 of the citizens and people born in the United States, about 62% of them are in the workforce, but about 67% of immigrants are in the workforce. 31 million people are immigrants, actually, and almost half of them are Latinos, so from the Americas.
About 25% of them are Asian, and about 8 million people lack authorization to work, so-called undocumented workers. So where do foreign-born workers work? They work in these key sectors, again, just as I showed you on the previous slide. About 45% of them work in farming, forestry, and fishing. About 30% of construction workers are foreign-born workers. About 20% of manufacturing workers are foreign-born, and about 23% of folks in the service industries are foreign-born workers. 28% of direct care or long-term care workers are foreign-born workers, and 32% of home care workers, almost 16% of nurses, and 31% of hospitality workers are foreign-born. So that's very significant for us in the United States. Next slide, please. When people talk about labor migration and workforce health, people are often zooming in on occupational safety and health specifically. So what are the hazards for workers that are working in various industries? And the way we think about occupational safety and health, if you're working in occupational medicine or hygiene or occupational safety, you can think of the hazards that people are exposed to in these 5 categories. You think about chemical, physical, biological, biomechanical, and psychosocial hazards. And if you look at the left column and you look at the job titles, you can, I put down the job titles that are common among labor migrants. So agricultural workers, construction workers, home health workers as examples. And if you look across the rows, you see the common hazardous exposures that these folks have when they're working in these sectors. But so this is one way to think about it. There are psychosocial hazards, which are tremendous: irregular work hours, low wages, no social benefits. Housing is often owned by their employers. They face harassment and even trafficking due to their vulnerability as immigrants. And so these are the common hazards among immigrant workers in the United States and really around the world. And we call these the dirty and dangerous jobs. Next slide, please. But I want to offer to you folks another way to think about the relationship between work and health and migration in order to broaden the way you think about health equity. And so I created this model, which I'm still thinking about, and so I'll be very happy to have questions or your input on this. But when we look at the relationship between work, health, and migration, we can think about it in all of these ways. So first of all, if you look at work is a determinant of health, workplace hazards challenge health in the ways that I showed you on the previous slide. That is when we think about occupational safety and health. But on the positive side, work also increases self-esteem, self-efficacy. It helps with social connections and integration into a different foreign society. And these aspects lead to improved mental health. Work, especially in the United States, also provides social benefits like health insurance. It also provides clinical services. So when people are employed in
companies or wherever, there are often clinical services that are available to them that are not available if they're not working. And those services can provide health promotion, vaccinations, for example. Take a look at B, the relationship between work and health. Work is also an indicator of health. Those who work have to be healthy. There's a quote, healthy worker effect, because if you aren't healthy, you certainly can't immigrate very easily, and you can't work in lots of workplaces if you're not healthy. Take a look at C, health is a determinant of work as well. Again, unhealthy people can't easily work. And take a look at D, work is a driver of migration. So economic hardship and climate disasters drive people to migrate for work. Migration is also driven by adventure, people's interest in adventure. But migration is also a determinant of work. Take a look at E. Immigrants are restricted in their work opportunities. They can't go work just anywhere. Now, what about the relationship between migration and health? Health is a determinant of migration. Taking a look at F. Only healthy people can migrate. And take a look at G. Migration is a determinant of health. Migrants work in hazardous jobs, again, agriculture, construction, manufacturing, home health. Migrants also lack social protections often that citizens in their host country have. They also embark on hazardous journeys. They lack social protections, and all of these are determinants of health and really barriers to good health. Next slide, please. So again, migrant workers are generally healthy when they arrive, but they're more likely to obtain low-wage jobs and have precarious jobs, jobs that are seasonal or jobs without employment security. Work authorization varies in receiving countries. So in the United States, as is in the news all the time now, when people are getting employment in various sectors of the economy, they're scrutinized for their work authorization. There are special visa programs and special immigration statuses, but these differ by country. Agriculture is a big sector where special visas and immigration statuses exist all over the world to receive them. Construction is another one. Employment for migrant workers is often illegal and unauthorized. So I'm doing work with colleagues in Europe, and one big difference between Europe and the United States is that people coming from the EU to another country in the EU are automatically offered work authorization. So someone going from Romania to Germany, it has automatic job authorization, but that is not so in the Americas. There is no automatic job authorization across borders in the Americas by any country as a blanket coverage. The terms of employment are also challenging. Their wages, hours, overtime pay, sick leave, health insurance, and so on can be problematic. Jobs are insecure. People often lack the skills and education to do exactly the jobs that they're doing. There are cultural norms which can be challenging, and also just gaining connections with opportunities for employment can be challenging as well. Next slide, please. So again, to summarize, migrants are generally a self-selected healthy group. They have mental health challenges to overcome, as I've alluded to a little bit.
They can be very young. People who are very old can be exploited. Women can be exploited and trafficked. Healthcare costs vary. So in some countries, like the United States, insurance is related to employment. The availability of healthcare and the quality of healthcare can vary across our society. So insurance and out-of-pocket costs can vary. The proximity, the geographic proximity to services can be difficult, especially in rural communities. Language and cultural access can be problematic as well. Next slide. And of course, there are these upstream issues that are very important barriers to achieving health equity for labor migrants. People, of course, are induced to migrate by climate, by economic pressures, by political factors. That again, immigration and work authorization policies are not always favorable and are often discriminatory to migrants. We need to think about neoliberalism. I don't hear that term used very much, but these days, but free trade policies have unbalanced trade, disadvantaging our neighbors to the south. From the United States and inducing labor migration due to poverty. We've taken an ostrich approach, really. We know that we need migrant labor in the United States, for example, and perhaps all around the world, but we don't want to set up the legal frameworks to receive and support migrant workers. There is immigrant worker exceptionalism. A lot of the employment scenarios and the sectors that they work in are exempt from a lot of the employment regulations that govern all the other sectors, like people who are working in agriculture, child labor, and so on, often have reduced wages below the acceptable minimum wage. They work in workplaces that are not overseen, investigated by OSHA, Occupational Safety and Health Administration, and don't have the same environmental protection. Again, occupational safety and health is problematic. The work that they do is often dangerous. Hours are long. Pay can be piece rate rather than hourly, with no breaks and fast work pace, and that's allowable under the law. And then finally, there's an issue of intersectionality. That is a convergence of issues that come together to make workers particularly disadvantaged if they're immigrant workers. And that is low wages, lack of social benefits, poor housing and transportation, limited opportunities for education and social stability. And these are piled on established social hierarchies with lives of poverty, physical violence, lack of rights, and dangerous border crossings. Next slide, please. So I want to thank you for listening to this talk today. I'm very interested to hear what you have to say about it. I have the websites of the various projects that I work on and my email address, and I would love to connect with you after this session as well. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Forst, for your presentation. Muchas gracias, doctora Forst, por su presentación. Disculpen. Tengo acá la tercera presentación, entonces, que corresponde a la doctora Jerry Eikemans, ¿no? La doctora Eikemans es directora del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en organizaciones internacionales en diferentes partes del mundo. Su liderazgo ha impulsado programas que priorizan la promoción y la protección de la salud de las personas con miras a la equidad en salud. La doctora Eikemans comentará sobre impulsando la equidad en salud desde América Latina, oportunidades para la acción internacional.
Igualmente, doctora Eikemans, tiene usted 15 minutos. Por favor, tome la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, y qué honor estar aquí con ustedes, seguir a las muy buenas presentaciones, ¿no? De Luis y de Linda, que realmente, ¿no? Pone en contexto también los temas que voy a conversar, ¿no? Yo estoy en la Organización Panamericana de la Salud y yo voy a hablar desde nuestra perspectiva, ¿no? De cómo vemos el tema de equidad en salud y también de qué es que se puede hacer y qué es lo que ya se está haciendo justamente para abordarlo, ¿no? Um, bueno, vivimos en una región, la región de las Américas, que sigue siendo la región más desigual del mundo. ¿No? Tenemos enormes diferencias en la esperanza de vida, ¿no? Dentro de no entre los países, pero también dentro de los países, ¿no? Hasta 15 años de diferencia de esperanza de vida. En una misma ciudad puede haber más de 10 años, ¿no? De diferencia de vida, de diferencia de esperanza de vida, por ejemplo, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá. También es la región más urbanizada, donde hasta el 80% vive en zonas urbanas y más del 25% de la población urbana en América Latina vive en asentamientos informales. Linda ya nos habló de la importancia del tema de trabajo, ¿no? Y es otra característica que hay muchas más que estos, pero no para caracterizar un poco, um, más del 50% de la fuerza laboral de las Américas, más que toda América del Sur, se encuentra en la economía informal, ¿no? Que se caracteriza justamente por todas las cosas que ya fueron explicados también, ¿no? Cuando hablamos de trabajadores migrantes, muchos de ellos se encuentran justamente en esta economía informal. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa, ¿no? En nuestra región con la desigualdad y con la pobreza? Eso es un tema, yo creo que no menor, porque muchas veces hay confusiones, ¿no? De temas, vamos quizás mejor y lo podemos ver aquí desde 1990 hasta 2024. Podemos ver que en la región se disminuyó en América Latina la pobreza de forma significativa, ¿no? De más del 50% al 26%, 27%. También se disminuyó la pobreza extrema, no tan significativo, aunque bueno, del 15 al 10 también es importante, ¿no? De 10% entre 90 y 24. Pero lo que es muy importante es la tabla de arriba derecha, donde podemos ver de que a pesar, ¿no? Que en este mismo periodo que yo mostré a la izquierda, ¿no? Bueno, de 2014 a 2023, básicamente el coeficiente, el índice de Gini, no ha cambiado. Y eso quiere decir que a pesar de que tenemos menos pobreza, la desigualdad no ha cambiado en la región, casi nada. Y esto, cuando miramos abajo, en el mismo tiempo, en Europa, ¿no? También, obviamente, hubo reducción de pobreza, pero también vimos en un periodo de este mismo periodo que sí hubo un significante, ¿no? Cambio en las desigualdades. Entonces, sí es posible, ¿no? Hacerlo, pero no ocurrió en nuestra región. Siguiente. Um, y esto está directamente relacionado con cómo vemos salud, ¿no? Y cómo la desigualdad no afecta a la salud, ¿no? Y cómo es importante entender cuáles son estos mecanismos que generan esta desigualdad o estas inequidades, ¿no? Si queremos hablar, ¿no? De estas desigualdades que son um, cambiables, modificables, ¿no? Y que son injustos. Y qué importante es para diseñar intervenciones y políticas efectivas. Primero, cuando miramos dónde invertimos nuestro, ¿no? Presupuesto de salud, mucho de esto va a los cuidados, ¿no? Al healthcare, ¿no? Al cuidado, a los servicios de salud. Pero solamente un 20% de la salud de la población se explica por el sistema de salud. Eso es muy importante, en la parte de abajo. Segundo, también hay mucha énfasis sobre el tema del comportamiento, ¿no? Incluso la promoción de la salud a veces se confunde,
¿no? Con el tema del comportamiento, de los comportamientos individuales, ¿no? En salud, que son responsables por un 30%, pero eso nos deja un 50%, ¿no? Que son, donde la salud realmente viene de los factores socioeconómicos y físicos, los determinantes sociales, ¿no? Um, entonces, obviamente, mejorar la salud y reducir las inequidades en salud requiere ir más allá del sistema de salud y su financiamiento, y también tiene que ir y debe ir más allá de medir y denunciar las inequidades en salud. Esto lo hacemos no somos muy buenos para decir cuáles son diferencias, que son un problema, pero después, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿No? Y necesitamos entender por qué se producen esas inequidades para poder crear políticas públicas pertinentes, ¿no? Para abordarlas. Siguiente. Um, y quiero volver un poco al tema de los factores de riesgo y ¿no? El tema del comportamiento individual. Y como ejemplo aquí, quiero mostrar que la exposición a los factores de riesgo también está desigualmente o socialmente distribuida, ¿no? La alimentación saludable es un ejemplo muy claro, ¿no? Que hay grupos de poblaciones y barrios, ¿no? Con mayor estatus socioeconómico tienen acceso a comida más saludable. Una dieta saludable no es solamente una elección individual, pero realmente no depende dónde vivimos, qué acceso tenemos, cuáles son nuestros ingresos, qué tiempo tenemos, ¿no? Para preparar comidas en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante porque a veces, ¿no? Los riesgos los tomamos como si fueran independientes, ¿no? Del contexto. Entonces, eso creo que es un tema también importante para la acción. Siguiente. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que abordar los determinantes sociales? ¿Por qué es tan importante reducir estas desigualdades o estas inequidades en salud? Bueno, primero, por el tema de efectividad. Si no logramos, ¿no? Reducir las brechas, ¿no? En el acceso a servicios de salud, pero también a servicios a empleo, etcétera, etcétera, nuestros programas no son efectivos como pudieran ser. ¿No? El otro argumento, obviamente, es el argumento político, ¿no? La estabilidad del Estado. Cuando hay enormes desigualdades, obviamente esto crea esta inestabilidad. Y también el argumento moral, ¿no? El argumento de los derechos humanos. Pero la efectividad lo utilizamos mucho dentro del marco de la salud pública, porque si la persona no viene al programa de control, aunque tenga, ¿no? Cobertura, si no tiene acceso efectivo, obviamente no podemos tener programas efectivos. Y voy a volver sobre esto. Siguiente. Um, pero ¿por qué hemos avanzado tan poco, ¿no? Sobre el abordaje de los determinantes sociales y ¿no? En la reducción de esta inequidad que vimos antes? Primero, cuando hablamos de los determinantes sociales, ¿no? Sabemos que los determinantes sociales, ¿no? Están los determinantes estructurales, ¿no? Cómo está dividido el poder, los recursos, etcétera. Y están los determinantes más inmediatos. Y mucho de nuestro trabajo va sobre estos determinantes sociales intermediarios, ¿no? Como el tema de vivienda, el tema de las condiciones de vida, que obviamente son muy importantes, pero están determinados por esos determinantes estructurales. Y entonces el tema ahí es que no hemos podido avanzar suficiente y no lo ponemos suficiente en la agenda. Segundo, la intersectorialidad ha sido muy débil, ¿no? O poco sostenible. Tenemos a veces iniciativas muy interesantes, muy importantes de intersectorialidad, pero realmente falta una integración real entre sectores para abordar estos determinantes sociales que están dentro del sector salud, pero también muchas veces van, ¿no? Tan fuera del sector salud, ¿no? También no hemos realmente integrado de forma suficiente los determinantes sociales o el marco de los determinantes sociales en los propios sistemas de salud, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con abordar estas barreras de acceso a salud, no a servicios solamente, a salud y a los servicios de salud.
en la planificación, en la implementación de servicios, etcétera. Y por último, también la participación social y el enfoque territorial en el sector salud sigue siendo limitado, ¿no? Con escasa inclusión de las comunidades y entendiendo los contextos locales. Siguiente, por favor. Entonces, en respuesta a eso, justo después de la pandemia, nosotros, usted sabe, en la OPS tenemos varios marcos que los ministros o ministras de salud definen, y en el año 2022, saliendo de la pandemia, vimos la urgencia, ¿no?, de actuar para recuperar esos avances hacia, ¿no?, la Agenda 2030 y acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con equidad. Lo pongo aquí porque nos da algunas ideas de por dónde ya están apuntando las acciones y cómo lo podemos fortalecer más, ¿no? Y el objetivo de esta política fue reafirmar, ¿no?, el compromiso de los países para garantizar una recuperación justa de la pandemia. Ustedes se acuerdan que había, a pesar de todo el sufrimiento en la pandemia, también muchas esperanzas, ¿no? Que las cosas pudieran ser diferentes, que sí había otra forma de gobernanza, que había un interés en la salud pública, que había un interés en entendimiento que las inequidades frenaban, ¿no?, la respuesta a la pandemia. Entonces, en este momento aún tenemos la esperanza que esto iba a continuar, que había posibilidades de continuar con estas cosas aprendidas durante la pandemia, ¿no? Y ahí también propusimos un curso de acción con el fin de recuperar los avances perdidos y acelerar con equidad abordando los determinantes sociales de la salud. Siguiente, por favor. Y tiene 5 líneas de acción y voy muy brevemente porque nos da la pauta por donde podemos seguir empujando. Primero, promover la acción intersectorial para abordar los objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030, integrando la equidad como valor transversal. Y bueno, la Agenda 2030 ya estamos casi a la mitad del 26, ¿no? Tenemos muy pocos años que nos quedan para trabajarlo, pero ahí lo que vimos era la necesidad de fortalecer mecanismos intersectoriales, estructuras institucionales y alianzas, ¿no?, a todos los niveles de gobierno de forma intersectorial. Y ahí quiero enfatizar, ahí a la derecha ven la red TIPSESA, que es una red que se construyó a partir también de la pandemia, de intersectorialidad y de participación social, que son organizaciones civiles, organizaciones sociales, pero también organizaciones gubernamentales de la región, que están avanzando de forma conjunta hacia esta intersectorialidad con un enfoque fuerte de la equidad en salud, ¿no? De hecho, la próxima semana va a haber un webinar de ellos, ¿no?, con la OPS para mostrar qué se está haciendo en este contexto. Siguiente línea, por favor. Es la línea de acción 2, de la línea de acción estratégica 2, que habla de la necesidad de reorientar las políticas, los planes, los programas de salud para superar las barreras en el acceso a la salud y lograr la equidad en salud y el bienestar. Y ahí también hay varias cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero yo quiero ahí enfatizar lo que está ahí abajo, el Innovate, ¿no?, que es un instrumento que ya existe ya más de una década de la OMS, que es para el rediseño de programas y de políticas en el sector salud, que tiene 8 pasos, por eso la Innovate, y lo hemos tomado, y vamos a la siguiente diapositiva, para crear un instrumento que le llamamos HEALTH, el Health Equity Tool, ¿no?, el instrumento para la equidad en salud. Porque lo que pasaba con Innovate, aunque era excelente, tomaba mucho tiempo, ¿no? Cuando llegaba un gobierno nuevo ¿no?, para que comiencen a trabajar sobre el análisis, ¿no?, de si la equidad está realmente, ¿no?, funcionando en el sector salud, si lo está tomando en cuenta. Y ahí tomamos esto y tomaba tiempo, ¿no? Y lo hicimos en un instrumento de aplicación rápida, un análisis rápido de equidad en salud, y que tiene nuevamente 8 componentes, ¿no? Primero, si la equidad desde un inicio está
en el diseño de la política o del programa de salud, ¿no? Si toma en cuenta la población en situación de vulnerabilidad, si toma en cuenta la dimensión género, la diversidad cultural, si trabaja de forma intersectorial, si realmente tiene una participación social real, si aborde los determinantes sociales y si incluye monitoreo y evaluación. Y eso fue aplicado ya en varios países y varios programas de la región, en particular en Chile, le hemos aplicado a salud mental, a cáncer cardiovascular y este Spiderweb, ¿no? Demuestra qué pasa con la alimentación saludable. Realmente no va tan bien, ¿no? Ahí nos falta mucho por avanzar y ahí podemos ver dónde. Para cada línea de acción, para cada dimensión, existe también guías que pueden bueno, guiar y orientar la acción necesaria. Siguiente, por favor. Ya falta poco. Entonces, la línea de acción de estrategia 3, de la estrategia de recuperar los ODS con equidad, la línea 3 es fortalecer y facilitar la participación de la comunidad y el involucramiento de la sociedad civil a través de un abordaje intercultural también para lograr la equidad en salud y alcanzar el ODS 3. ¿No? Ahí obviamente hablamos de amplificar las voces marginadas, ¿no? Marginalizadas, promover la justicia social, el aumento de la legitimidad y la sostenibilidad de las políticas que obviamente si está construido con a partir de la comunidad, obviamente ¿no? Las políticas son mucho más sostenibles, también reduce los desequilibrios de poder que son tan importantes y refuerza la cohesión social, ¿no? Entonces también un área muy importante. También tenemos varios trabajos en esta línea de acción. Siguiente, por favor. La cuarta línea de acción que tiene que ver con fortalecer la gobernanza local. Y ahí sabemos que justamente a nivel local, ¿no? la política de abajo hacia arriba, con los alcaldes, alcaldesas, sus equipos, para abordar los determinantes sociales muy importantes, nuevamente, alinearlo con el abordaje de atención primaria en salud, coordinación multinivel también es muy importante. Y ahí es justamente donde el trabajo intersectorial realmente ocurre en muchas ocasiones y equidad obviamente como punto fuerte, ¿no? Existe el movimiento municipios, ciudades, comunidades saludables en la región que ya tiene más de 4.000 municipios y ciudades asociados con criterios de acción. Podemos hablar horas de esto, es un movimiento muy poderoso que justamente se presta para bajar las políticas y los programas que reducen las inequidades, inequidades, sí. Y la última línea de acción es fortalecer el monitoreo, la evaluación de los avances hacia el logro equitativo de ODS 3, que habla de la importancia de datos desagregados, pero como ya he dicho al inicio, no es suficiente conocer dónde están las brechas, pero también el monitoreo continuo e inclusivo, continuo, pero inclusivo de los determinantes sociales y de la intersectorialidad. Existe un marco global, ¿no? Para el monitoreo de determinantes sociales, para la equidad en salud. Esto lo hemos adaptado a la región con mucho éxito. Muchos países y ciudades están avanzando para ver cómo la acción que hacemos sobre los determinantes sociales se traduzca a nivel local en cambios en la salud. La evaluación participativa, obviamente, muy importante, y la transparencia y la rendición de cuentas. Y ahí el último slide, ya para cerrar. El momento es ahora, el momento es complejo, pero también es ahora, ¿no? Para actuar. Sabemos que funciona, ¿no? Tenemos marcos, tenemos herramientas, tenemos suficientes marcos. Yo creo que no es necesario hacer otro marco teórico. Yo creo que lo que falta realmente es llevar, ¿no? las cosas a la acción, a escala, ¿no? de forma integrada y con una voluntad política que obviamente es indispensable para cerrar brechas para la justicia social
y no hay desarrollo sin salud y no hay salud sin equidad. Muchísimas gracias por la atención y aquí estamos. Muchas gracias, Jerry, por tu presentación. Ahora sí, bueno, rápidamente diría que tuvimos tres muy interesantes presentaciones que se complementaron, ¿no? Luis Fernando nos habló de los marcos de abordaje de la equidad, ¿no? Y, digamos, cómo son distintas formas de verlos y cómo plantean también dificultades metodológicas, plantean dudas metodológicas sobre cómo medir, ¿no? De hecho, hay conceptos que se cruzan como el de desarrollo humano, ¿no? Y es básicamente la importancia de lograr que tengamos una forma consistente y clara de hablar de equidad. Retos pendientes como el protagonismo que damos a los grupos y las poblaciones y el hecho de que están surgiendo nuevas preguntas que tienen que ver con las herramientas, con las agendas que se cruzan, etcétera. Linda Forst nos habló de la migración internacional, ¿no? Que tenemos en el mundo una cantidad enorme, ¿no? 250 millones en un año, pero de lo cual 167 son migrantes laborales, ¿no? Y cómo esto implica todo un perfil de salud y de inequidad en relación con la salud de los migrantes, ¿no? Con los migrantes, ¿no? Entonces, de hecho, una serie de riesgos que se dan con distintos tipos de trabajo y sobre todo el hecho de que si bien por un lado los migrantes tienden a ser más saludables, también está el hecho de que tienden a tener condiciones de trabajo más complejas, más duras, ¿no? Y esto presenta finalmente riesgos de salud. Finalmente, Jerry nos habló de, digamos, la importancia de conocer los mecanismos por los cuales se genera la desigualdad, ¿no? Y, digamos, el hecho de que pero digamos, un punto que yo quería ahí plantear, que creo que es importante también tener en cuenta, es que nuestra sociedad ya es profundamente inequitativa y es profundamente desigual. Entonces no nos debe sorprender que esta desigualdad, esta inequidad se replique permanentemente, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo especial, no solo para que no digamos, se profundice la inequidad, sino para que esa inequidad que hay se resuelva, ¿no? Entonces hay dos niveles de trabajo que abordar, ¿no? Y bueno, de hecho, la importancia de abordar los determinantes sociales en salud, ¿por qué hemos avanzado poco, ¿no? Por la acción limitada sobre los determinantes estructurales, la intersectorialidad digamos, que se requiere, la integración ineficiente del sistema de salud y por la limitada participación social, ¿no? Y bueno, la necesidad de intervenir ahora, como dice, es importante tratar de actuar ahora, pero hay a través de varios, ¿no? Promover acción intersectorial, de orientar políticas, fortalecer participación comunitaria, gobernanza local y monitoreo y evaluación. Pero hay un tema que también es importante allí, que es el tema de que ya entre los países del mundo hay grandes inequidades, ¿no? Entonces, probablemente mientras no se resuelvan las inequidades entre países, va a haber dificultad para, digamos, avanzar en las dificultades al interior de los países en cuanto a equidad, ¿no? Entonces, creo que tiene que darse una acción que aborde ese conjunto de cosas también, ¿no? Y evitar que se profundice esa diferencia tan grande que hay entre países en cuanto a acceso a salud, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahora pasamos a las preguntas y hay algunas del público ya planteadas. Una, por ejemplo, de Natalia Prato para Linda Frost sobre si ese 4,7% en América Latina corresponde a las personas que se trasladan de un país latinoamericano a otro, ¿no? O qué, ¿no? O sea, esa es podemos comenzar con esa. Y no sé si de repente... Yeah, Sí. that might be Sí. the easiest question. Ujú. Yes, I think most of the immigrant labor in South and Central America comes from South and Central America, most of it. Excelente, ok.
Sí, de hecho, porque obviamente por un tema de distancia, ¿no? Es mucho más fácil llegar, digamos, desde Centroamérica y México, pero hay migración desde Sudamérica también, es mucho menor. Después tenemos a María Griselda Ugalde. Ella primero hace un comentario, ahí dice, mi gran preocupación va en tres direcciones. La indiferencia del gobierno ante las desigualdades e inequidades, la situación sociopolítica y económica que resulta de las guerras e invasiones en países de América Latina, la situación de la población migrante. Tuve el honor de trabajar y ser amiga de la doctora Rocío. Gracias por este proceso de construcción de aprendizaje y compartir con excelentes ponentes en un diálogo constructivo. Gracias. Más bien, entonces paso a la pregunta que ella tiene. Dice, ¿existe una metodología que permita hacer el análisis de los determinantes sociales de la salud que establezca la gobernanza dirigida a la equidad, a cumplir por gobiernos que tienen una tendencia dictatorial y no respeto a los derechos humanos? Es una primera pregunta. Si quieren, la repito. No sé. Si quiero, yo hago una primera aproximación. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos hablando aquí de dos niveles, ¿no? Obviamente instrumentos y existen, ¿no? Marcos existen. El tema es aplicarlos, ¿no? Entonces, ahí y sabemos el tema de los determinantes sociales y el tema de la equidad, obviamente no existen un vacío, ¿no? Son opciones políticas, ¿no? Y entonces, si no hay un interés política real, ¿no? En cerrar brechas, en crear, ¿no? Sociedades más justas, más equitativas. Obviamente podemos tener todos los instrumentos y los marcos del mundo, pero no vamos a cambiar nada. El tema, yo creo, es ver cómo, y por eso ponemos también no tanto énfasis en el tema de efectividad, aunque sabemos que obviamente estamos hablando de un tema, ¿no? De justicia, de derechos humanos, etcétera, pero quizás el tema de la efectividad puede generar acción, la acción necesaria para cerrar las brechas, más que todo en el sector salud, que aún también es un sector donde se repite, se repercute, ¿no? Esas inequidades, ¿no? Entonces, eso como un primer aproximación, una primera. Excelente, muchas gracias, Jerry. Y la misma María Griselda Ugalde nos plantea otra pregunta. ¿Por qué países poderosos están deportando la población migrante a otros países que no tienen capacidad para brindarles oportunidades de trabajo y se vuelven a una población que practica la mendicidad, ¿no? Eh, la pobreza, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué se está dando este fenómeno de deportación y esta población regresa a lugares donde tiene que mendigar? I don't know, Linda, if you want to take a crack at that. No, I don't. I Bueno, think it's a very complicated question, no? And it is again linked to political processes, etc. And I don't think, we can give a comprehensive response to that in ujú. this webinar. Yo creo que el problema está en el por qué, ¿no? Porque creo que digamos que podemos saber qué ocurre, lo que ocurre, pero no podemos, yo creo que entender, comprender plenamente por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Y creo que en el mundo están ocurriendo a nivel político cosas que son complejas y difíciles de interpretar, ¿no? Entonces, pero sí, son situaciones que se dan. Yo no sé si la pregunta era una pregunta retórica también, era una búsqueda de explicación o era más que nada una protesta. Pero bueno,
En fin, yo creo que es el punto, creo que queda claro, ¿no? Entonces, pasamos a otra pregunta que se ha añadido y por favor, quienes tengan preguntas, colóquenlas donde les indiqué porque tenemos tiempo para responderlas, ¿no? Entonces hay una nueva pregunta, en este caso es de Bárbara Gutiérrez, que dice, agradezco las líneas de acción propuestas para enfrentar la inequidad en salud y en su experiencia, ¿no? ¿Qué capacidades y o competencias requieren los equipos para fortalecer la equidad en las atenciones de salud? ¿No? ¿Qué capacidades y competencias requieren los equipos para fortalecer la equidad en las atenciones de salud? Quizás me gustaría referirme un poco a este tema. Como se planteaba anteriormente, ¿verdad? Yo creo que uno de los temas centrales es que la equidad se sigue abordando como una aspiración, como un resultado final, ¿verdad? Como ese punto al que esperamos llegar, pero no como el proceso en sí mismo de construir nuestros sistemas de salud y más allá que el sistema de salud en sí mismo, ¿verdad? Eh, y por supuesto que impacte la toma de decisiones, que sea ese principio que orienta la toma de decisiones. Algo que a mí me parece muy importante también es la necesidad de despojarnos del privilegio, ¿verdad? Para hablar de equidad. Y eso implica a aprender, construir directamente de y con quienes viven y experimentan la inequidad. Em, Algo muy importante desde la academia que debiéramos estar considerando también es que el acceso a los territorios no debe ser solo extractivo, ¿verdad? Para la investigación científica y la generación de evidencia, sino que la investigación y la acción debe acontecer justo ahí, justo en los territorios y transformar justo ahí, ¿verdad? En los territorios. Y esto también me hace pensar en que el mundo en este momento está viviendo un proceso muy complejo, casi que una neocolonización, ¿verdad? Y en nuestra región en particular sí que debiéramos empezar a trabajar desde posicionamientos descolonizadores, reconocer, exponer y partir de los conocimientos locales, de los conocimientos territoriales. También, digamos que estos conocimientos sean los que trasciendan hacia el diseño de política pública, ¿verdad? Donde las cosmovisiones, los saberes ancestrales, las prácticas culturales contribuyen realmente a la salud de los pueblos y cómo eso se lleva desde lo local hacia lo global, ¿verdad? También como región, como países latinoamericanos tenemos mucho que dar y pocas veces eso se refleja en los escenarios globales fuera de nuestra región, ¿verdad? Donde pudiéramos plantear unos enfoques más que van bottom-up, ¿verdad? Desde la población, desde las comunidades hacia los espacios de tomas de decisiones. Ujú. Hay una pregunta que me gustaría hacer y que digamos, yo creo que es un tema relevante que tiene que ver con que sabemos que hay una diferencia entre equidad e igualdad, ¿no? Y solemos insistir, pero no sé hasta qué punto creen ustedes que separamos, que digamos, cuando hablamos de equidad, efectivamente estamos hablando de equidad o todavía estamos hablando de igualdad, ¿no? Porque finalmente equidad implica también parámetros de comparación, ¿no? O sea, un poco equidad es cada quien lo que en teoría le corresponde de acuerdo a sus necesidades diferentes, ¿no? Pero tenemos suficientes instrumentos, ¿no? Para aclarar cuáles son las necesidades diferentes de cada grupo y en tal sentido podemos efectivamente juzgar equidad o muchas veces terminamos hablando de igualdad. Creo que cuando monitoreamos desigualdades, ¿no? Pero cuando ya hablamos de inequidad, eso tiene ya, como ya mencioné, ¿no? Dos componentes adicionales que son injustos, son desigualdades injustos y son desigualdades que se pueden cambiar, ¿no? Y esto yo creo que es lo que nos junta hoy, ¿no? Que no son desigualdades que ocurren en un vacío, pero son cosas que son cambiables, ¿no? Entonces quizás también relacionando con la pregunta anterior, ¿no? Las líneas de acción que presenté, y
implica eso para los equipos de salud, ¿no? Para hacerlo también muy real, ¿no? Primero, yo creo que está el tema de tomar conciencia, ¿no? Que la salud, y cuando viene un trabajador, como dice Linda, viene alguien, un servicio de salud, tenemos que ser capaces de entender de lo social, ¿no? De las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, son lo que han generado el estatus de salud de la persona, ¿no? Yo creo que esta conciencia es muy importante para cada uno que trabaja en salud pública o en algún lugar en el sistema de salud. Segundo, las capacidades no solamente obviamente clínicas, pero también de poder trabajar con la comunidad, ¿no? De trabajar de forma intersectorial, ¿no? De tener estas capacidades blandas, ¿no? De poder ir más allá y también con lo local, ¿no? Yo creo que eso también es un tema muy importante que no, y si estamos justamente en un servicio de salud en una localidad, buscar también, ¿no? La alianza con otros sectores, con el alcalde, con sus equipos. Y tercero, la capacidad de rediseñar, ¿no? A partir de lo que se ha visto, cómo podemos cambiar nuestros programas, por ejemplo, de controlar la hipertensión. ¿Qué tenemos que hacer para que un trabajador informal pueda también ir para medir su presión? ¿No? Esos son temas que están relacionados con, justo con estas barreras de acceso, porque no van a un servicio de salud para tomarse la presión si tiene que trabajar el día para poder comer en la noche, ¿no? Dar comida a sus hijos. Y últimamente el tema de monitoreo. Yo creo que son algunas capacidades sobre las cuales la OPS está trabajando para que, ¿no? Los equipos de atención primaria, los equipos de salud lo van tomando para reducir justamente esas inequidades a que te refieres, Carlos. Gracias. Gracias, Jerry. Luis Fernando, tú has presentado acerca de marcos conceptuales para ver la equidad, ¿no? Digamos, en el caso de América Latina, por ejemplo, ¿cómo aplicas eso de manera más concreta? Por ejemplo, ¿qué elementos de algunos marcos deben usarse y qué elementos no deberían usarse, ¿no? O sea, ¿qué conceptos son más útiles y cuáles son menos útiles para ver equidad en el caso de América Latina? No sé si has llegado a pensarlo. Bueno, muy interesante la pregunta. Creo que me hace pensarlo en este momento justamente. Yo creo que en algunas ocasiones, a ver, aunque como decía Jerry, ¿verdad? Tenemos los mecanismos, tenemos las estructuras, a veces la acción es lo que nos está limitando puntualmente en esas necesidades particulares. Hay una diferencia entre las necesidades que identificamos desde la academia o desde la institucionalidad y los organismos internacionales respecto a las necesidades que están siendo sentidas en el territorio, ¿verdad? Y algunas veces partimos de las necesidades que identificamos, más no de las que la gente está realmente sintiendo. Yo pienso que acá hay ciertos retos, por ejemplo, la prioridad que damos sobre el dato y la información respecto de la prioridad de con quién, cuándo, dónde y cómo se obtiene ese dato, ¿verdad? En muchas ocasiones estamos focalizándonos en el dato, en la información. Por ejemplo, también la toma de decisiones para abordar la vulnerabilidad sin considerar la voz, la narrativa, la experiencia de aquellos que experimentan esa vulnerabilidad, ¿verdad? Hay una separación entre uno y otro muchas veces y el diseño estructural, institucional y político también desde parte en muchas ocasiones, lastimosamente, desde un desconocimiento del territorio, de lo local, de las particularidades de esos territorios y la acción respecto a esas necesidades, como les decía, ¿verdad? Em, parte en ocasiones de las necesidades identificadas y no de las sentidas, y eso nos plantea un reto también en términos de una supremacía de lo académico, ¿verdad? Y cuando hablamos también, por ejemplo, en estos abordajes, se prioriza el recurso sobre las personas y las comunidades, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, la orientación es hacia la consecución de ciertos recursos, pero se tiende a segregar, digamos, a la población que debiera ser ese recurso activo como esencial, digamos, en este tipo de procesos. Muchas gracias. Tal vez para ir terminando, yo preguntaría,
creo que es siempre un tema, ¿no? Y creo que es una pregunta que se suele hacer para las intervenciones en salud pública, ¿no? Si, digamos, si nosotros con miras a lograr mayor equidad, podemos imponer intervenciones que puedan ser de repente contrarias a la autodeterminación de las personas, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, puede darse en el caso de pueblos y culturas tradicionales que no quieren una intervención, pero que digamos, el programa del país dice que es una intervención necesaria. Es algo que se puede imponer o no, ¿no? O sea, yo creo que un poco lo que puede darse como tensión entre las políticas de búsqueda de equidad y los derechos de autodeterminación en salud de las personas, de los pueblos, ¿no? No sé qué te podrían decir al respecto. Yep. I Sí. would say that I agree with what Luis said about the issues being hyper-local, really. I mean, in every country, we live in this context of capitalism, nationalism, and racism. That is the context in which, uh, uh, equity is being crushed in all of our societies. And I agree that if you want to address this, um, number one, the issues are hyper local. They come from individuals and from communities, and what is amplified and important arises from communities. And having said that, I think we're all pretty similar to one another. So the social and economic issues that make us feel safe and secure are not dissimilar across communities. They might be nuanced, different in nuanced ways, but they're not dissimilar. I I would say from my standpoint of having worked in this for quite a long time, that trying to align um, uh, community-based efforts, needs, interests with these bigger social environmental, within this social environmental framework calls for trying to align the asks with what is possible in a government or a larger context, and trying to push on the items and issues that speak the language of policymakers and legislators, political organizations. And so for me, worker health and safety, it's such an easy case to make, I feel. We do not have an economy in the United States, really in the West or high income countries, without immigrants. We do not have an economy. And the remittances that workforce provides to their home countries, to the sending countries, is also critically important. And even, the most capitalistic and evil political environment understands that fact. And I think that is something that can be pushed on very easily. So for me, my immigrant labor is a really important and impactful approach to pushing on these issues. Ujú. I can go on and on. I can talk for an Thank hour about this, but I'll let somebody else say something here. well, thank you very much. I think we are almost at the end of our time spot, so probably we have to end now. But sorry.
I'll switch to Spanish again. It always happens to me. Bueno, ahora voy a cerrar la sesión porque ya el tiempo se nos acaba. Primero, resumo rápidamente los dos próximos, las dos próximas sesiones que tenemos de esto. El 23 de abril a las 10 de la mañana de Costa Rica, en colaboración con RISE Joven y con la iniciativa Emerging Voices for Global Health de Health Systems Global, para dialogar sobre investigación y abogacía por la equidad en los sistemas y políticas de salud, prácticas innovadoras y capacidades clave para los profesionales jóvenes, ¿no? Y finalmente, el 30 de abril a las 10 de la mañana, hora Costa Rica, en colaboración con RISE Joven, de RISE Joven con la Red Juvenil Latinoamericana para dialogar sobre juventud en la gobernanza global, desafíos y oportunidades para incidir en las agendas de equidad, salud y derechos humanos. Am, Esta información va a ser también distribuida por las redes sociales de RAES oportunamente, pero se les avisa para que estén pendientes, ¿no? Si tienen alguna duda o comentario, pueden extenderlo a la dirección que se comparte en el chat, que es secretaría técnica raesequidadsalud.org. Y también, sí, es básicamente esa la dirección de email. Y aquí, en este punto, solo me queda agradecer profundamente a las y los panelistas de esta oportunidad, al equipo de apoyo y a todas y todos aquellos que han seguido el desarrollo de este webinar, digamos, y hecho preguntas y participado de varias maneras. Muchísimas gracias por su participación y estaremos en contacto.